27 minutos, ahora sí, momento de empezar las entrevistas en Cuarto Poder a través de Radio Rumba Network, como para sustentar un poco más el tema que motiva nuestra pregunta de este día. ¿Cómo califica usted la gestión de la Asamblea Nacional? Recordar que hay una Fundación Ciudadanía y Desarrollo que le hace un seguimiento también al trabajo de los asambleístas. Vamos a conversar a esta hora con el abogado Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, para abordar este importante tema. Abogado, bienvenido a Cuarto Poder. En el panel de entrevistas, Rodrigo, Raiza y Marisol, quien les saluda. Excelente lunes para usted. Muy buenos días, Rodrigo, Marisol, y un cordial y atento saludo a su distinguida audiencia. Para mí es un gusto poder acompañarlos. Gracias por acompañarnos, muy buenos días. El observatorio prácticamente legislativo está pendiente de cómo se dan estos movimientos al interior de la Asamblea Nacional. Por ello va la pregunta: ¿cuál es el balance general del trabajo de la Asamblea Nacional previo a la vacancia legislativa, abogado? Bueno, seguimos manteniendo esta tónica de conflicto dentro del legislativo, no solo conflictos entre el legislativo y el ejecutivo, sino también dentro de la misma Asamblea Nacional. Yo creo que dentro del aspecto cualitativo, las distintas encuestas que se han realizado en las últimas semanas, en los últimos meses, que ponen en evidencia que los ciudadanos no confiamos en la Asamblea Nacional, que la gente no le crea a la Asamblea Nacional, que no goza de aceptación, es una fiel muestra de aquello que los ciudadanos estamos viendo de ellos, ¿no? Estos intentos constantes de cooptar incluso o mantener mayor cuota de poder dentro de otras instituciones del Estado bajo el pretexto de fiscalización es algo que sin duda es lamentable. La inestabilidad al respecto de quienes han dirigido a la Asamblea Nacional, recordemos este paso de Guadalupe Llori por parte dentro de la presidencia, acciones jurisdiccionales presentadas en distintas instancias para tratar de mantenerse en el cargo, ahora la presencia de Virgilio Saquicela, tampoco es que hayan dado un giro de 180 grados. Es decir, ¿no ha mejorado la conducción de la Asamblea con el señor Virgilio Saquicela? ¿Tampoco hay un cambio, como se dijo, se pregonó? Se puede observar dentro de las mismas encuestas de percepción ciudadana que la confianza del ciudadano en el Parlamento no ha aumentado. Incluso si nos vamos ya a aspectos específicos, hasta el día de hoy no podemos conocer cuál es la agenda de la Asamblea Nacional, cuál va a ser la agenda de trabajo, ¿no? Y eso es incluso un claro incumplimiento con la ley y con el reglamento de Parlamento Abierto. Seguimos trabajando en la agenda propuesta por Guadalupe Llori en acuerdo con las otras bancadas, o Virgilio Saquicela ya tiene una nueva agenda de trabajo. Este tipo de cosas son las que ponen en evidencia que no existe un cambio real en la administración de la Asamblea Nacional. Abogado Espinel, en materia de legislación y fiscalización, ¿cuáles son los resultados? Bueno, en aspectos cuantitativos tenemos 19 leyes aprobadas por el Pleno de la Asamblea Nacional, así como también pues existe una gran cantidad de informes que han sido aprobados tanto para primer debate como segundo debate por parte de las comisiones. Uno de los datos que llama la atención es que existen más de 60 informes para segundo debate. Es decir, que la Asamblea Nacional, si tuviera la decisión política suficiente, podrían aprobar más de 60 leyes. Pero ¿en qué estamos enfrascados? Estamos enfrascados en si es que se retoma o no una sesión para reconsiderar el juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura y en temas que sin duda no conectan con las necesidades ciudadanas. Están pendientes distintas reformas en materia de transparencia, salud, educación, que ya cuenta con estos informes para segundo debate, pero la Asamblea Nacional está enfocada seguramente en otros temas que los ciudadanos capaz conocemos y entendemos. Entonces, no hay una fiscalización responsable, se está respetando los procedimientos de acuerdo a las reformas que se hizo la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En aspectos de plazos, ha insistido en incumplimientos que han sido pues señalados que no son responsabilidad plena de la Asamblea Nacional, sino que han sido factores externos que han impedido el trabajo. Sin embargo, si es que nos vamos a los aspectos de fiscalización, 17 solicitudes de juicio político son las que se han presentado hasta el momento. 3 de ellas han culminado en censura y destitución por parte de la Asamblea Nacional. Pero yo creo que también hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que la fiscalización debería perseguir, por un lado, que se garantice el fiel cumplimiento de los derechos y garantías que tenemos los ciudadanos dentro de la Constitución, a través de que las otras instancias del poder público, las otras funciones del Estado, cumplan cabalmente sus atribuciones, así como también se tiene que perseguir el buen uso de los recursos públicos. Ahí es donde nos preguntamos si es que realmente la fiscalización dentro de la Asamblea Nacional está persiguiendo esto o simplemente es una fiscalización a la carta, que lo que trata de hacer es
cooptar el poder en otras instituciones del Estado. Las 7 de la Actualmente mañana, estamos 32 a la minutos. espera de- Así es, 7:32 minutos, dialogando con el abogado Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Y a propósito de juicios políticos para el Observatorio Legislativo, ¿hay o no conflicto de intereses detrás de este juicio político al Consejo de la Judicatura? Que ya lo vemos, que muchos dicen están quemando tiempo, no se dio la oportunidad de una reconsideración, conseguir 92 votos para destituir o censurar a los vocales de la Judicatura, y eso ha quedado pendiente seguramente para después de la vacancia legislativa que arranca hoy. Bueno, a ver, creo que hay dos aristas. La primera, desde el punto de vista legal, es completamente válido que el presidente de la Asamblea Nacional haya decidido suspender o simplemente clausurar una sesión sin que dé paso a una reconsideración. No es la primera vez que se ha dado esto. Sin embargo, pues ahora queda en la facultad de los legisladores solicitar que se dé esta reconsideración en una segunda sesión, en una siguiente sesión. Las lecturas políticas pueden ser diversas. Las lecturas políticas pueden ser en el sentido de que esperan que el Consejo de Participación Ciudadana dé paso, en este caso, a la designación del titular del Consejo de la Judicatura, o si es que pues existe tal vez la posibilidad de que los asambleístas cambien de postura. Yo creo que es importante que estemos atentos a la siguiente sesión para ver si es que se da o no esta posibilidad, investigar más profundamente cuál tipo de motivación podrían tener los legisladores en el caso de configurarse este cambio de postura. Pero cree que hay conflicto de intereses detrás de todo esto, porque se ha dicho denuncias va, denuncias vienen, que hay incluso prebendas, repartición de cargos, audios y tantas cosas que se han dicho. Yo no lo calificaría como un conflicto de interés, porque debería existir un conflicto de interés en el caso de que alguno de los legisladores tuviera algún tipo de relación con el Consejo de la Judicatura, que alguno de los legisladores tuviera algún tipo de relación con algún tipo de caso judicial en específico en el cual los miembros actuales del Consejo de la Judicatura o futuros podrían incidir en ello. Eso podemos catalogarlo como un conflicto de interés. Aquí podemos ver que se pudo haber dado algún tipo de presión, prebenda para que los asambleístas cambien de postura. Sin duda que sí. Existen denuncias al respecto de ello. Existen denuncias que posiblemente se habrían otorgado cargos dentro de la misma Asamblea Nacional a personas recomendadas por ciertos despachos. Como decía el asambleísta Juan Fernando Flores, que se está escuchando de que las carpetas, creo que fue el asambleísta Juan Fernando Flores, puedo haberme equivocado, que había una gran cantidad de carpetas que estaban circulando por los pasillos de la Asamblea Nacional para designar a nuevos funcionarios dentro del ámbito administrativo de la Asamblea Nacional, con la finalidad de buscar un cambio en los votos. Eso puede haberse dado y eso se puede investigar. Entonces yo creo que hay que investigar, como le comentaba, si es que hay un cambio de postura en una siguiente sesión para identificar posibles casos de corrupción y en este caso algún tipo de tráfico de influencias. 7:35 minutos, abogado Espinel, y para seguir evaluando el trabajo de la Asamblea, ¿cuáles son las comisiones que más han laborado, han trabajado? Porque, por ejemplo, la de fiscalización, su titular siempre denuncia que incluso hasta lo quieren destituir de la presidencia de la Comisión de Fiscalización. Bueno, yo no sé si podemos determinar cuál es la comisión que más trabaja o la que menos trabaja, porque serían aspectos cuantitativos los que nosotros podríamos utilizar. Comisiones como la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, comisiones como la referente a desarrollo económico, son comisiones que tienen una gran cantidad de trabajo, pero no es porque ellos así lo deciden, sino porque tal vez existan un mayor número de proyectos de ley que se han presentado y que han sido asignados precisamente a esas comisiones. Existen otro tipo de comisiones como la de Transparencia y Participación Ciudadana, que en lugar de avanzar en la aprobación de informes que puedan ayudarnos a luchar contra la corrupción, han pretendido convertirse en una subcomisión de fiscalización, ejerciendo sin duda sus facultades, pero tal vez lo que deberíamos buscar es aprobación de proyectos de ley o informes que busquen realmente luchar contra la corrupción, no su archivo como ha venido sucediendo en dicha comisión. Entonces existen distintos tipos de valoraciones que podemos dar al respecto de eso. Ahora bien, lo que es importantísimo insistir, las comisiones han cumplido su tarea, y han cumplido su tarea en la aprobación de informes para primer debate y segundo debate. El problema radica en el Pleno de la Asamblea Nacional, que en lugar de convocar a sesiones que busquen la aprobación o el archivo de proyectos de ley, nos estamos enfrascando en procesos de fiscalización, nos estamos enfrascando en resoluciones, etcétera, etcétera. En las casi 400 votaciones que se han dado dentro del Pleno de la Asamblea Nacional, apenas el 25% refieren a aprobaciones de proyectos de ley.
El resto refieren en su mayoría a procedimiento legislativo y ahí está la razón por la cual los ciudadanos no sentimos esta conexión con la Asamblea Nacional. No sentimos una Asamblea Nacional que conecte realmente con lo que nos preocupa a los ecuatorianos. Abogado, Seguridad, pero los salud, ciudadanos estamos siendo injustos, económica. estamos siendo injustos con el trabajo de la Asamblea entonces, porque no sé cuál es el análisis que hace el observatorio sobre el nivel de aceptación y la credibilidad que tiene la función legislativa al momento. Es lo que le estoy planteando. Tenemos nosotros trabajo en comisiones, sin duda que sí, pero diferenciemos del trabajo que hay en una comisión dentro de la Asamblea Nacional y el trabajo que hay en el Pleno de la Asamblea Nacional. Se está evidenciando que el Pleno de la Asamblea Nacional está interesado en la aprobación de proyectos de ley o está más interesado en la pugna política. Yo sí creo que hay que hacer un análisis diferenciado entre la gestión individual de los legisladores, la gestión de las comisiones y la gestión del Pleno de la Asamblea Nacional. Y el Pleno de la Asamblea Nacional está teniendo un comportamiento claramente mucho más político, sin duda respondiendo a la naturaleza del Parlamento, pero este trabajo político está o no está conectado a las necesidades ciudadanas. Al ciudadano de a pie, al ciudadano de la calle, ¿usted cree que le interesa hoy por hoy cómo está conformado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y si está cumpliendo o no con sus obligaciones? O si es que le interesa que se aprueben leyes que nos ayuden a combatir la inseguridad y buscar la reactivación económica o incluso que la fiscalización, en lugar de orientarse al Consejo de la Judicatura sobre si cumplió o no sus funciones con un proceso de designación de jueces de hace algunos años atrás, o si queremos que los asambleístas fiscalicen la falta de medicinas que hoy por hoy tenemos en los hospitales. Abogado Espinel, pero ¿cuál cree que es la mayor deuda que tiene la Asamblea Nacional hoy en día? ¿Cuál cree que es la mayor deuda con los ecuatorianos? Porque la deuda de la Asamblea Nacional radica en la aprobación de leyes en las temáticas que le estoy comentando. Creo que es lo más importante hoy por hoy. Tenemos una Asamblea Nacional que no aprueba leyes que nos ayuden a combatir este tipo de problemáticas. Entonces, la deuda de la Asamblea Nacional sigue pendiente. Y eso creo que debemos tratar de presionar desde los distintos sectores. Tenemos asambleístas que no están conectando con estas necesidades ciudadanas. Correcto, ahí estaba entonces un análisis del Observatorio Legislativo. Dialogábamos con el abogado Marcelo Espinel, subdirector de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, a propósito del trabajo mismo de la función legislativa, que hoy arranca con una vacancia legislativa de 15 días. Abogado, qué gusto haber dialogado y un buen inicio de semana para usted. Un excelente inicio de semana. Muchas gracias por la invitación.